Pasado continuo. Este tiempo acompaña al verbo, el auxiliar to be, en pasado. Vamos a acordar que el auxiliar to be tiene tres formas, el am, el is y el are, y el pasado de esos tres auxiliares sería para el am y el is el was, y el pasado del are el were. Por eso, en el pasado continuo se resumiría en estos dos auxiliares. Y la terminación de ing del verbo, por supuesto principal, en todas sus estructuras, afirmativa, negativa e interrogativa. El pasado continuo, como dice, es una acción que se realizó en el pasado y que ha tenido una continuidad, ¿sí? Pasado continuo. Por ejemplo, digo, Jessie, el verbo clean, her bedroom last night. Jessie, limpiar, en este caso su habitación, last night. Hay un error, también iría una i aquí, como está en esta oración. En la afirmativa digo, Jessie was cleaning her bedroom last night. Jessie estaba limpiando su habitación anoche. La negativa, Jessie no estaba, puede ser was not o wasn't, indistintamente. Les muestro porque a veces puede aparecer de esta forma la escritura y no van a saber qué significa. Aquí se contracta, en vez de la O, se pone solamente una apóstrofe. Entonces digo, Jessie was or wasn't cleaning her bedroom last night, o la interrogativa, was Jessie cleaning her bedroom last night. El pasado continuo generalmente van a ver que se utiliza con el tiempo que vimos anteriormente, que es el pasado simple, para indicar que una acción tiene continuidad, como dice, y otra que ha ocurrido en el momento en que pasó la otra acción, como por ejemplo con el uso del when y del while. When, que sería cuando, while, mientras. Por ejemplo, si yo digo, mientras yo estaba cocinando, alguien golpeó la puerta. En ese caso, tengo un pasado continuo que estoy contando lo que yo estaba haciendo, una actividad en un tiempo atrás. Puedo decir, the last week, la semana pasada, I was cooking, estaba cocinando, when, cuando, someone knocked the door, cuando alguien golpeó la puerta, interrumpió mi acción continua, esta acción pasada simple, que como yo dije, es en un tiempo que empezó y terminó. El continuo, yo después pude seguir cocinando en aquel tiempo, pero esa acción me interrumpió simplemente, yo pude seguir haciendo. O puedo también expresar dos oraciones en pasado continuo. Mientras yo estaba cocinando, los niños estaban jugando. O bien, en este caso, vemos que no hay ningún tipo de interrupción, son dos acciones en continuos con la expresión que puedo utilizar como while. Mientras sería. Vamos a ver ahora el otro tiempo verbal, muy importante, el presente perfecto, que por eso dice que es perfecto, porque este tiempo me va a indicar la relación que existe entre una acción pasada, una que estoy realizando, o que se realiza o que se ha realizado en el presente, y otra una en futuro que se puede realizar. ¿Por qué digo que es perfecto? Porque yo puedo decir una expresión, yo he visto o he hablado con Susan, y es una acción que la he realizado quizás hace 2 horas y está expresando una acción que tiene relación con el pasado, me está indicando qué acción yo realicé hace unos minutos o hace unas horas o hace un día, puede ser también, y puedo también expresar un deseo, como por ejemplo, puedo decir, I have never visited Paris, nunca he visitado París. Es un deseo en el futuro, no quiere decir que en el futuro lo pueda realizar. Entonces, este tiempo perfecto simple, por eso se dice que es perfecto, porque tiene connotación no solamente con el pasado de una acción que puedo expresar, sino también con un futuro, depende cómo nosotros lo utilicemos. Esto lo van a ver
cuando tengan que traducir los textos y en los diferentes contextos en cada una de sus carreras, sus respectivas carreras. Bueno, digamos que este presente perfecto acompaña a los sujetos. Ya habíamos hablado que los sujetos pueden estar reemplazados por los pronombres he, she o it, o el otro grupo de sujetos, I, you, we o they. Los auxiliares have para este grupo y has para el grupo she, he, it. En las formas afirmativa, negativa e interrogativa. Siempre van a estar presentes estos auxiliares. Y el verbo principal va a estar conjugado en la tercera columna si es un verbo irregular, o si es un verbo regular vamos a agregarle la terminación ed. Yo había comentado ya en el pasado simple cómo deberíamos ver o tratar de investigar si un verbo es regular o irregular, mirando las columnas del infinitivo de los verbos irregulares. Si este aparece, es un irregular y vamos a utilizar la tercera columna, y de lo contrario, solamente le vamos a agregar la terminación ed. Por ejemplo, Luca es un sujeto, sí es el verbo. Este es un verbo irregular. Lot of movies, muchas películas. En la afirmativa sería Lucas o Luca has seen. Si ustedes ven en la lista de verbos, en el infinitivo de los verbos irregulares, va a aparecer el verbo ver en infinitivo, luego va a aparecer el pasado, el verbo saw, que se escribe S-A-W, y en la tercera columna va a aparecer el verbo seen, que es lo que vamos a utilizar porque es un verbo irregular. Luca ha visto muchas películas. No me dice en qué momento en realidad la ha visto, pero yo puedo deducir que pudo haber sido hace unos días, hace poco, hace una semana, o en algún momento de su vida. Por eso, en este caso, por ejemplo, tiene una connotación en el pasado, y yo no sé en realidad en qué tiempo fue, pero sí me está haciendo una connotación con respecto a un tiempo pasado de esta acción. La negativa, Luca has not seen a lot of movies. Luca no ha visto muchas películas. Va el sujeto más el auxiliar, la negación y el verbo. Y la interrogación, como todos los tiempos verbales que tienen auxiliares, comenzamos siempre la interrogación con el auxiliar. Has Luca seen a lot of movies? Como verán, el verbo permanece inalterable en las tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Lo importante es saber si es irregular para escribirlo en la tercera columna, o si es regular, le agregaríamos la terminación ed. Presente perfecto continuo. Este tiempo se forma de la misma manera que el presente perfecto, pero los auxiliares has y have van siempre acompañados por el pasado participio del verbo to be. El verbo to be es un verbo irregular. El presente es am, is, are. El pasado habíamos dicho que se resumen en dos, en was and were. Y el participio been, sido o estado. Y el verbo principal con la terminación ing. Entonces, este verbo, el presente perfecto continuo, tiene una connotación muy particular, ya que me va a enfatizar la continuidad de la acción expresada por el gerundio. La acción de esperar en este caso. We wait, verbo, here for 2 hours. Nosotros, el verbo es esperar aquí por 2 horas. We have been waiting here for 2 hours. Hemos estado esperando aquí por 2 horas. Enfatiza la acción de esperar. Esa es la finalidad de este perfecto continuo. Una acción que ha empezado, no sabemos en qué momento, pero que continúa y por un periodo prolongado en el tiempo presente. La negativa es we, el auxiliar del have, el not, el been con el verbo con ing, el verbo principal wait.
Y la interrogativa, como siempre, empezamos por el auxiliar, el sujeto, el been, que va a estar presente, waiting here for 2 hours. Hemos estado esperando aquí por 2 horas, no hemos estado esperando aquí por 2 horas, hemos estado esperando aquí por 2 horas. El futuro simple. El futuro simple, como su nombre lo dice, es simple, se forma con el único auxiliar will y el verbo principal en infinitivo. Es un tiempo que se utiliza para una acción que se va a realizar en el futuro, algo que creemos que puede ocurrir, no es muy predecible, sino que pensamos, creemos que va a ocurrir. Yo puedo decir, en 2 años estaré o viajaré a España. Creo, pienso, pero no sé si va a ser factible, es lo que yo deseo. Entonces puedo decir acá, autos correrán o andarán con electricidad. Tenemos el auxiliar will, run, el verbo andar, correr, y el con electricidad. En la negativa, cars will not o won't, puede aparecer también en esta forma, run on electricity o will cars run on electricity. Vemos que el verbo también permanece inalterable y cars y el auxiliar, en este caso will, para todos los sujetos, I, you, we, they, he, she, it, es el mismo auxiliar. Futuro con going to. Se forma de la misma manera que el presente continuo, pero con la frase going to, que significaría yendo a o por realizar una acción, que acompaña siempre al mi verbo principal, que está en infinitivo en todas las estructuras. Por ejemplo, digo study, que es el verbo principal, es estudiar. Vamos a ver que siempre va a estar el verbo de la misma, la escritura va a estar inalterable en las 3 formas, afirmativa, negativa, interrogativa. Y hasta aquí tenemos la acción continua, is going, is, porque she, ¿no es cierto? Going to study. She is not going to study here. Is she going to study here? Ella va a estudiar aquí, ella no va a estudiar aquí. Y la interrogativa, sí va ella a estudiar aquí. La diferencia entre el futuro con el going to y el futuro simple es que en el segundo caso, como en el que estamos viendo, es más factible que la acción se concrete, no en el caso del will, donde utilizaríamos más para acciones fortuitas o ocasionales o alguna acción que pensamos o creemos que puede ocurrir. El claro ejemplo está en los pronósticos de tiempo, que dicen lloverá este fin de semana y esa acción muchas veces no ocurre. Y ahí utilizaríamos, por ejemplo, el will. En este caso, como going to, ya la alumna va a estudiar aquí. ¿Por qué? Porque vemos que se inscribió, que ella está con los libros, que ella está ingresando a las aulas. Es una acción que es predecible o predicha que esto va a ocurrir. Entonces, esa es una de las mayores diferencias de estos 2 tiempos verbales. Vamos a hablar ahora acerca de la voz activa y la voz pasiva. La voz activa, la acción expresada por el verbo es realizada por el sujeto. Por ejemplo, digo, Shakespeare wrote Romeo and Juliet. Shakespeare escribió Romeo y Julieta. El verbo expresa lo que el sujeto realizó. La voz pasiva, cuando la acción expresada por el verbo es sufrida por el sujeto. ¿Qué quiere decir? Digo, Romeo y Juliet was written by Shakespeare. Romeo y Julieta fue escrita por Shakespeare. Hay otra expresión en pasiva que en nuestro idioma lo vamos a traducir como sé, cuando generalmente utilizamos el sujeto, como en este caso papas, o el auxiliar to be y el verbo en tercera columna, en este caso porque es un verbo irregular. Voy a decir las papas, en este caso es crecer, ¿no es cierto? En Mendoza, pues decir papas
se cultivan en Mendoza. Ese are grown puede decir se cultivan en Mendoza. Grown es cultivar, entonces se cultivan en Mendoza. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos verbales donde podemos también pasar a pasiva. Todos los tiempos pueden estar por ejemplo, en presente. Si la paso a la voz pasiva, va primero. Siempre la voz pasiva se forma. El sujeto de las voces pasivas son los objetos directos o indirectos de la oración activa. Por ejemplo, si yo tengo acá Romeo y Juliet, está en activa, en pasiva, este objeto directo, ¿qué escribió Shakespeare? Es la respuesta, se pregunta, es mi objeto directo. En este caso, va a pasar a ser mi sujeto en la voz pasiva. Romeo y Juliet was written. Después de mi objeto directo siempre va a ir el auxiliar to be en el tiempo que corresponde, como es pasado, Romeo y Julieta, Shakespeare wrote es pasado, más el verbo escribir en tercera columna o terminación ed si el verbo es regular. Entonces tengo, las cartas son enviadas diariamente. Este verbo es deliver, es el verbo, como es regular se le agrega ed. El presente continuo, diga Raymond is being, está siendo observado. Ed otra vez porque el verbo es regular. The Loch Ness Monster, el monstruo, was first, se vio primero, fue visto en los años 565 después de Cristo. After, ¿sí? En el pasado continuo, our hotel room es mi objeto directo. Es pasado, es was, porque es un hotel. Been me va a indicar la continuidad, por eso va el been, el gerundio del verbo to be, y el verbo cleaned, como es regular, con ed. El presente perfecto tenemos como objeto directo, en este caso sujeto, las antigüedades de $1.000.000. Es perfecto, como son antigüedades, son ellas, va a ir con el auxiliar they, va a ir con have, pero el verbo to be es been, que me va a indicar, el been me va a indicar el perfecto, el tiempo en que yo realizo la pasiva, y el verbo en tercera columna porque stole es un verbo, steal sería ese el verbo, y este es el participio del verbo irregular steal, stolen. El pasado perfecto, tengo a they como objeto directo, como es pasado perfecto, el pasado del perfecto has o have sería had, y otra vez va a ir el auxiliar to be en participio que sería been, y el verbo con ed, want, porque es un verbo regular. El futuro simple es you will be, que me va a identificar a mi simple, a mi futuro simple, y pay en tercera columna porque es un verbo irregular. Se te pagará los viernes. Going to, que es el otro futuro. The card is going to be sent next week. La postal o la tarjeta está por ser sent, enviada la semana próxima. Send es un verbo irregular, por eso va aquí en tercera columna. Después están los modals, que en el material de estudio hay muchos modal verbs. Por ejemplo, should es uno de ellos. Esta comida, should be eaten today, esta comida debería ser comida hoy. Bueno, con respecto a la voz pasiva, es importante que realizan todas las actividades y cualquier consulta estaremos en el foro o en el chat virtual.